Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días, queridos amigos que nos ven a través de redes sociales. Tengan todos un hermoso y feliz sábado. Es un gusto saludarles. Esta mañana vamos a tomar unos minutos para poder dejar una verdad muy presente en nuestra mente. ¿Qué beneficios, qué bendiciones nos provee el leer la palabra de Dios? Seguramente esta pregunta nos va a recordar los que damos estudios bíblicos, que es en esencia la pregunta número 4 de la lección número 2 de la fe de Jesús. No pretendemos hacer un estudio bíblico, pero sí vamos a depositar en la mente de nosotros, de todos, qué beneficios nos provee el estudiar, el leer las Sagradas Escrituras. Yo quisiera dejar en su mente primero, hermanos, una premisa, y esto es importante. Ustedes van a darse cuenta que en la historia bíblica, en la Biblia completa, cuando la leemos toda y tenemos un panorama completo, en la historia bíblica, el inicio del pecado o la presencia o la aparición del pecado o la preservación del pecado está directamente relacionado con un acto, con el acto de escuchar o desechar la palabra de Dios. En esencia, la presencia del pecado, el inicio del pecado o la preservación del pecado está directamente relacionado con el acto de escuchar o desechar la palabra de Dios. Antes de contestar la pregunta, ¿qué beneficio nos provee estudiar la santa palabra de Dios? Yo quisiera ir a la base y voy a invitarles con reverencia allá en casa donde están a que abran su Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y la base que vamos a poner esta mañana tiene que ver justamente con algunos ejemplos de la premisa que ya les mencioné. La preservación del pecado, el inicio del pecado o la aparición o la presencia del pecado que están directamente relacionados con escuchar o desechar la palabra de Dios. Ahora, lo que vamos a leer, hermanos, va a ser así, no detenidamente, pero vamos a hacer un análisis para tratar de ver si esta premisa es verdad o no. Porque de ahí va a surgir entonces la necesidad y la bendición de leer justamente la palabra de Dios y que sea para nosotros justamente un hábito permanente. Mire usted, por ejemplo, Génesis 2, el versículo, déjenles digo, 16. Génesis 2, 16. Ahí nosotros vamos a encontrar Dios, hablando. Y lo que Dios va a hablar aquí, se lo dice en primera instancia a Adán y a Eva. ¿Qué dijo Dios? Dios dijo así. Voy a leer la parte que nos compete leer solamente. Y entonces dijo Dios, versículo 16, de todo árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Eso fue lo que Dios dijo. Ahora, ante lo que Dios dijo, ustedes van a darse cuenta allí que Eva también dijo lo que Dios había dicho. Es decir, para Eva la palabra de Dios estaba bien sabida y bien presente. Porque cuando tiene su encuentro con la serpiente, ahora mire usted lo que Eva dijo de lo que Dios dijo. Vaya usted al capítulo 3, versículo 3 del Génesis. Eva va a repetir exactamente lo que Dios dijo. Pero del fruto del árbol que está de en medio del huerto, dijo, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Es decir, la palabra de Dios estaba en Eva bien clara. Dios no había sido difuso en su palabra, no había sido tampoco confuso en su palabra,
Dios había dicho exactamente lo que requería de ellos. Pero miren, lo que la serpiente dijo ahora no se parece nada a lo que Dios había dicho. ¿Qué es lo que la serpiente dijo? Versículo 4 de Génesis 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Tremendo. Ahora, vamos a recapitular. Génesis 2:16 dice lo que Dios dijo. Génesis 3:3 dice lo que Eva dijo que Dios había dicho. Y Génesis 3:4, ahora la serpiente dice lo que Dios no dijo. Espero que no se me confundan por allí, pero esto que no es un trabalenguas, hermanos, es la realidad. Repito, Génesis 2:16 dice lo que Dios dijo. Génesis 3:3 dice lo que Eva dijo que Dios había dicho. Y Génesis 3:4 dice lo que la serpiente dijo, pero que Dios no había dicho. Ahora, vamos a sacar lecciones de aquí, hermanos queridos. Lección número 1. Para Eva, la palabra de Dios estaba clara en su mente. ¿Comprenden eso, hermanos? Para Eva, la palabra de Dios estaba clara en su mente. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Génesis 3:3 ella repite exactamente lo que Dios había dicho momentos atrás. Ahora, el problema no fue Eva, porque ella tenía en su mente clara la visión, el concepto, la idea de lo que Dios había dicho. Pero miren, entre Génesis 3:3 y Génesis 3:6 sucede algo. Porque Génesis 3:6 ahora va a relatar lo que Eva hace juntamente con Adán, contrario a lo que la palabra de Dios había dicho. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué fue lo que sucedió? Algo sucedió entre Génesis 3:3 y Génesis 3:6. Ahora voy a leer lo que dice Génesis 3:6. También en casa tú lo puedes leer. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto, comió y dio también perdón a su marido, el cual también comió igual que ella. Algo pasó. Porque ahora la actitud de Eva, el acto de Eva, no compagina con el concepto de Eva que tiempo atrás, minutos atrás, en Génesis 3:3 había dicho. Ella tenía claro el concepto. Si yo toco, si yo como de ese árbol, así como Dios me dijo, voy a morir. Pero ¿por qué en Génesis 3:6 ella olvida el mandato de Dios y va y come y hace lo contrario? Algo pasó. Ahora, en ese intermedio de Génesis 3:3 y Génesis 3:6, sin lugar a dudas está el actuar de la serpiente, está el trabajo de Satanás. Ahora, hermanos queridos, por favor escuchen ahora esto que les voy a decir. Puede ser que nosotros tengamos claros los conceptos de Dios con respecto a su palabra, pero algo tendrá que suceder si nos descuidamos. Satanás es tan astuto, tan hábil como para poder cambiar el concepto o violar en nuestra mente el concepto de lo que Dios dijo ahora con lo que nosotros vamos a hacer. La influencia satánica para poder desviar de nuestra mente los conceptos de la palabra de Dios, hermanos, son tremendos. Y lo vemos con Eva. A pesar de que ella tenía claro el concepto de la palabra de Dios, no pudo evitar que en su momento ella desobedeciera la palabra de Dios. Hay tres cosas que nosotros tenemos que analizar y ahora voy a hablar de dos. ¿Ya se dieron cuenta que la serpiente, o sea, Satanás, contradijo y mutiló la palabra de Dios? Por favor, graben este concepto.
Porque desde el Edén, cuando Satanás, la serpiente, contradice la palabra de Dios y mutila la palabra de Dios, vamos nosotros ahora como seres humanos en esta tierra a enfrentar esa artimaña y esa astucia y esa arma de Satanás. A él le gusta mucho mutilar y contradecir la palabra de Dios. Lo hizo en el Génesis. Y esas armas lograron finalmente que Eva, noten, cambiara en su mente los conceptos de la palabra de Dios. Ahora, la pregunta que nosotros esta mañana vamos a analizar o estamos analizando es, ¿qué beneficio nos provee como iglesia leer justamente la palabra de Dios? Hubo un momento, y esto queda claro, hubo un momento en donde para Eva la palabra de Dios dejó de ser escuchada. Y esto es serio. Pero hubo también un momento en donde para Eva la palabra de Dios dejó de tener importancia. Y esto es terrible. Por eso el pecado entró. ¿Por qué el pecado entró? Porque hubo un momento en donde para Eva y para Adán la palabra de Dios dejó de tener importancia, dejó de tener relevancia, dejó de ser escuchada. ¿Y qué momento fue ese? En que la serpiente, Satanás, intervino, haciendo dos cosas en esencia, mutilando y contradiciendo la palabra de Dios y presentando ahora a Eva y Adán una palabra mutilada y una palabra anulada o contradicha. Yo quiero avanzar un poquito, hermanos, porque vamos a hacer un poquito de historia. Y aquí es donde voy a avanzar rápido porque el tiempo se viene rápido, no tengo mucho tiempo. Y ya me están por ahí mostrando la tijera, pero voy a avanzar de manera rápida. No, no es cierto. Miren, estos pasajes que voy a mostrarles, hermanos, ustedes léanlos con calma en su casa. Pero vamos a hacer así rápidamente en la historia bíblica un recuento. Vamos a hacer un ejercicio rápido en la Biblia. Hablemos un poquito de la historia antidiluviana. Hay un pasaje que quiero que ustedes lean con calma, Génesis 7.1. En Génesis 7.1 salta a la vista una frase, y la frase es cuando Dios le dice a Noé, solo a ti te he visto justo en esta generación. Ahora, que la frase de Dios fuera, solo a ti te he visto justo, quiere decir que todos los demás que vivían en su época no habían logrado la justicia, no eran justos. Solo Noé era justo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que los principios eternos de la palabra de Dios habían sido ignorados por todos, menos por Noé. Ahora, yo pregunto, ¿cuál fue entonces el problema central de los que vivieron antes del diluvio? Ignorar la palabra de Dios. Porque si Dios dice solamente a ti te he visto justo y la justicia está directamente relacionado con reconocer el carácter de Dios implantado en mi vida y eso se logra solamente con la palabra de Dios, quiere decir que todos estaban distantes de la palabra de Dios, por eso no habían logrado la justicia. Segundo ejemplo, vamos a la época de los jueces. En la época de los jueces hay dos versículos que preocupan en demasía. Y estos son Jueces 17:6 y 21:25. En esos dos pasajes va a saltar una frase. Y esa frase es, cada uno hacía lo que quería. Ahora, si ustedes toman en cuenta que la época de los jueces tardó, haciendo números redondos, 300 y tantos de años, miren, casi 3 siglos, cómo se define el vivir y el actuar de la iglesia en esa época. La iglesia
cada uno hacía lo que quería. Hay versiones que dicen cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando alguien se vuelve anárquico y hace lo que le parece, entonces está haciendo a un lado lo que le parece a Dios. Anular de mi vida la palabra de Dios para que sea ella la que me gobierne, implica que ahora yo haré lo que a mí bien me parece. Por lo tanto, esa frasecita de cada uno hacía lo que bien le parecía, en la época de los jueces, habla de que en esa época la palabra de Dios también había sido prácticamente olvidada. Vamos a otra época, el inicio de la monarquía, el fin de la época de los jueces. Ustedes van a encontrar allí en 1 de Samuel 3:1 otra frase, y esa frase es: escaseaba la palabra de Dios. Escaseaba la palabra de Jehová, dicen otras versiones. Ahora es interesante que lo que debe abundar en el pueblo de Dios ahora esté escaseando. ¿Por qué la palabra de Dios se escaseaba? ¿Porque Dios se volvió mezquino? No, porque el pueblo se volvió indiferente a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios escaseaba en los tiempos de Samuel, que es quien vivió al término de la época de los jueces y al principio de la monarquía. Vamos a otra época, la época de la monarquía, que va desde el primer rey, que fue, ustedes saben, el rey Saúl, y el último, mire usted lo que vamos a rescatar de allí. En la época de la monarquía hay muchas frases, pero rescato una que define lo que sucedió en esa época. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Mire usted lo que dice allí. El altar de Jehová estaba arruinado. Es interesante esa frase. Yo les animo a que ustedes la investiguen a profundidad. Pero cuando la Biblia dice, el altar de Jehová estaba arruinado, esa frase está directamente ligada con la mediocridad espiritual, el abandono espiritual que el pueblo de Dios tenía en tiempos de la monarquía. Específicamente esto se da en la gran apostasía cuando Acab y Jezabel intervienen y salta allí el profeta Elías para rescatar a la nación, el Monte Carmelo, acuérdense. Vamos a otra época, la preexílica. Estoy hablando ya de los profetas preexílicos, Isaías, Jeremías, Oseas, Habacuc. En esa época preexílica, cuando ya se sabía que el pueblo de Dios iba a ser llevado cautivo, yo quiero rescatar allí algunas declaraciones que también hablan de la mediocridad espiritual del pueblo y del abandono que ellos también tuvieron de la palabra de Dios. Por ejemplo, dice Isaías 1, 3 y 4. Solamente pongo un ejemplo porque hay demasiados. Frases como: mi pueblo no entiende, dejaron a Jehová, se volvieron atrás, gente pecadora, hijos depravados. Y hay un término que a mí me da vergüenza leer, pero lo voy a leer. En Ezequiel capítulo 16 tú lo vas a encontrar, y ese término es, miren cómo Dios le llama a su pueblo. Lo llama prostituta desvergonzada. Eso ya cala, Como dicen en mi natal Veracruz, eso duele. Prostituta desvergonzada, así llama a Dios. Creo que este título al Señor le dolió mucho en su corazón lanzárselo a su iglesia en la época preexílica. Prostituta desvergonzada. Y si usted lee con calma Ezequiel 16, va a encontrar que Dios es un poco más explícito y le comienza a decir al pueblo: mira, las prostitutas, a ellas les pagan por su servicio, pero tú pagaste. O sea, el colmo de los colmos, ni siquiera le pagaron, ella fue y pagó. Eso es lo que Dios dice en Ezequiel 16. Es interesante este término, pero saben que no termina. Vamos a la época posexílica. Sabemos que el último de los profetas
antes de que se cerrara el canon del Antiguo Testamento fue Malaquías, uno de ellos. Y miren ustedes en Malaquías 3:10 lo que Dios dice. Dios le dice a su iglesia: malditos, ladrones. Tremendo. Déjeme ir terminando. Voy a recapitular para decir lo último y terminar. Allá en el Edén, lo que la serpiente hizo fue mutilar y contradecir la palabra de Dios. Pero ya se dieron cuenta ahora lo que hizo en la época antidiluviana, en la época de los jueces, en la época de la monarquía, en la época preexílica, en la época posexílica. ¿Ya se dieron cuenta qué hizo Satanás ahí? Ya no contradijo ni mutiló la palabra, ahora la anuló. La anuló. Y lo que yo leí sirve para entender a qué se reduce el pueblo de Dios cuando deja la palabra de Dios, cuando no la estudia, cuando no accesa a la verdad bíblica, se vuelve bruto, se vuelve peor que un ser irracional. Por eso Dios tuvo que adjetivar su conducta diciendo: prostituta desvergonzada, malditos, ladrones. Yo mejor le paro aquí porque alguno de ustedes puede esperarme afuera del templo porque va a decir: el pastor me está ofendiendo, pero es Dios quien está hablando aquí. Ahora, ¿creen que en el Nuevo Testamento cambió el asunto? No. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la época farisaica? Miren, hay un texto, Mateo 23:5, y ahí va a aparecer una frase. En Mateo 23:5 la frase que aparece es: ensanchan sus filacterías. Ahora, esa frase, ¿qué significa? ¿Qué es ensanchar? Porque fue una frase de Jesús a los fariseos. Ensanchan sus filacterias. Miren, los fariseos tienen una costumbre que viene del Antiguo Testamento. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento dice: y pondrán estas palabras en su corazón y las repetirán a sus hijos al entrar, al salir, y las tendrán cerca del corazón. Ellos cargaban en el brazo izquierdo, cerca del corazón, una cajita con 4 compartimientos. En total, en esos 4 compartimientos, ellos cargaban con 30 versículos. Y ahí los traían. Lo que al principio fue una buena práctica, con el tiempo se volvió en una práctica de traer simplemente un amuleto. Para los fariseos, la palabra de Dios dejó de ser vida. Para los fariseos, la palabra de Dios, especialmente esas porciones que cargaban aquí en una cajita, se volvió simplemente un amuleto. Como en tiempos de Samuel, el arca del pacto se vuelve un amuleto. Aquí ahora, para ellos, la Biblia o la palabra era un amuleto. Y el que los traía, traía la bendición. Y el que no los traía, no traía la bendición. A eso Jesús se refirió cuando les dijo eso, que cada vez hacen más grande la cajita. La ensanchan. Voy a terminar así. Hay un texto que quiero leer. Es 2 de Timoteo 3:15. Seguramente usted ya lo sabe porque lo ha leído cuando da estudios bíblicos. Justamente esta semana dimos un estudio bíblico con el profe Fermín. Si me está viendo por ahí el profe Fermín, saludo, mi líder. Y leíamos justamente la lección número 2 y leíamos esta pregunta. Y mire usted lo que voy a leer ahora. Por lo menos rescato 8 bendiciones de leer la palabra de Dios. Y aquel que no quiera ser bendecido por estas 8 cosas, que no lea la Biblia. Pero aquel que quiera recibir estas 8 bendiciones, que haga de la Biblia su constante alimento. ¿Qué dice? Versículo 15, 2 de Timoteo capítulo 3. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Noten, aquí viene la primera, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Lo primero que la Biblia hace con aquel que la estudia es, lo hace sabio. No inteligente, lo hace sabio. Y la sabiduría aquí tiene que ver con
la inteligencia emocional, no con el coeficiente intelectual. Noten la diferencia, ¿eh? La capacidad para tomar decisiones, la inteligencia emocional es la referencia directa a lo que dice aquí Pablo. Sabiduría, te hace sabio. Mucha gente es inteligente, pero no sabia necesariamente. Para la salvación, segunda bendición de leer la Biblia, nos provee salvación. Solo la Biblia contiene los preceptos divinos para alcanzar la salvación. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, noten, y es útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia. Pero no acaban las bendiciones, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 8 bendiciones. Nos hace sabio, nos muestra la salvación, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos perfecciona y nos prepara para actuar bien aquí y en la eternidad. Hermanos queridos, leamos la Biblia y hagamos de este libro una de las mayores y más grandes bendiciones de nuestro existir. Que Dios permita, hermanos, que las condiciones deplorables espirituales que existían en las diferentes épocas de la iglesia no prevalezcan en nuestra vida, porque aunque esas condiciones prevalecieron de manera corporativa en la historia que ya analizamos, siempre hubo en esos episodios trágicos de decadencia espiritual, siempre hubo uno o algunos que se mantuvieron leales a Dios, aunque los cielos por las circunstancias se viniesen abajo, e hicieron como Elías, como Noé y como otros de la palabra de Dios su pan, su alimento diario y constante. Que Dios te bendiga, mi hermano. Lee tu Biblia como nunca la has leído y recuerda lo que dice Jeremías 16:15: fueron halladas tus palabras y las comí. El término hebreo tiene que ver con devorar. La pasión que te da leer la Biblia debe ser manifestada cuando tú la abres y sientes que lo que se desprende de ella es un alimento como un manjar que vas a disfrutar para llenar esa hambre espiritual que tienes. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, en esta mañana. Y al leer la Biblia es mi deseo y es mi invitación. Dios quede contigo. ¿Cuántas veces has tratado de llamar la atención en tu familia? Quizás hay alguna reunión familiar o una comida muy importante en casa y tú te sientes con la necesidad de llamar la atención. La historia de esta mañana habla de una persona que hizo cosas para llamar la atención, pero con un resultado muy triste. Esta mañana vamos a hablar de Absalón. ¿Sabes quién es Absalón? Es el hijo del rey David. Y sabes, él no vivía en palacio, pues papá estaba un poco molesto con Absalón. Absalón mató a su hermano, ¿sí? A su hermano Amnón. Y él, por esa acción, estuvo apartado mucho tiempo de su padre, mucho tiempo de palacio. Pero él en su corazón había una necesidad de poder reunirse con su padre, el rey David. Y ya habían pasado casi 2 años y el rey David no había recibido a Absalón en palacio. Por más que él buscaba llamar la atención o agendar una cita en palacio para ver al rey David, no se le era concedido. Entonces Absalón dijo: ¿qué puedo hacer para poder llamar la atención de mi padre y él me puede recibir en el palacio? Había una persona de mucha confianza del rey David y era Joab. Joab, por más que llamó también la atención de Absalón, no pudo conceder la petición de él.
Así que Absalón hizo un segundo llamado a Joab y tampoco fue concedido. Absalón se sentía muy ignorado y ya no sabía qué hacer para poder llamar la atención del rey David. Así que él, en su desesperación, hizo una acción catastrófica, porque las tierras de Joab fueron incendiadas por Absalón. Imagínense a qué grado de desesperación de Absalón por llamar la atención de su padre. Pero ¿qué creen? Esta acción tuvo resultados, porque Joab inmediatamente fue a ver a Absalón para ver por qué había hecho lo que hizo. Y Absalón pues comentó que era su desesperación por ver a su padre, el rey David. Al final, el rey David recibió a Absalón y le fue concedida esta petición después de todo lo que él hizo. El encuentro entre el rey David y Absalón, que al final de cuentas pues era un príncipe, y era un príncipe muy apuesto, porque dice la Biblia que desde la punta de su pie hasta la punta de su cabello, él era muy bien parecido, era hermoso. Así que ese encuentro entre el rey David y Absalón, que terminó en un beso de reconciliación, hizo que las asperezas quizás entre ellos terminaran. Pero al final de cuentas, Absalón tenía cierta amargura y cierto rencor en su corazón, y eso no lo dejaba vivir bien. Absalón se asentó en Jerusalén y ahí estuvo largo tiempo. Y cuando él empezó a ver el reinado de su padre y vio que había mucha gente que buscaba al rey David, hubo un momento en el que Absalón pues alquiló un carro y alquiló caballos y alquiló 50 hombres, dice la historia, para que donde él anduviera, toda esa caballería pudiera seguirlo. ¿Cuál era la intención de Absalón? Llamar la atención, parecerse a su padre, el rey David. Y hubo una ocasión que se paró en la puerta del palacio y topó a un hombre y le preguntó a qué iba. Y pues este hombre le dijo que iba a ver al rey David. ¿Qué asunto traes?, le dijo Absalón. Este hombre contó su problema y Absalón le dijo: es grave tu problema, pero es muy probable que el rey no llegue a oídos del rey. Pero si yo fuera rey, de seguro yo te ayudaría en esta situación. Y entonces empezó a usurpar acciones que no le correspondían, porque él quería ser como el rey. Y llegó el momento en que pobladores de Jerusalén tenían que gritarle a Absalón por órdenes de él o de sus hombres: Absalón es rey en Hebrón. Eso era lo que a él le gustaba que gritara. Esta situación llegó a oídos del rey David. Y el rey David sabiamente dijo: es momento de retirarnos. Así que el rey tomó a su gente y se fueron de ese lugar antes de que sucediera algo terrible. No cabe duda que la lucha entre el bien y el mal estarán siempre en nuestras vidas. Siempre encontraremos personas, quizás como Absalón, ¿verdad?, que tienen ese rencor en el corazón. Y un ejemplo de ellos es aquel conflicto cósmico al principio de este universo, en el que el diablo, en el que Satanás quiso usurpar a nuestro Padre Celestial, quiso ser como Él. Sabemos como cristianos que esto no podrá suceder, que siempre obtendremos la victoria, porque hubo una persona muy importante que murió en la cruz por nosotros, y es Cristo Jesús, y por Él obtendremos victoria siempre. Y lo importante es que no permitamos que el odio, el rencor pueda crecer en nuestro corazón, que nos aferremos a nuestro Padre Celestial, que nos aferremos a esa cruz para que esos sentimientos no puedan prevalecer. Es mi deseo y oración en esta hora para que cada uno de ustedes siga disfrutando de este hermoso sábado.
Agradecemos a la hermana Jessie por contarnos la historia para nuestros pequeños también. Vamos a continuar con el repaso de la lección, tendremos el bosquejo de la lección. Y esta semana, ustedes saben, empezamos a ver los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Así es que el versículo para memorizar: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Déjenme decirles que esta semana aprendemos a poder ver precisamente a través de los ojos bíblicos, a través de los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica que nosotros podemos entender para ver a este mundo. Entonces, quiero leerles lo siguiente, porque de esto estará basado precisamente todo el repaso de la lección. La cosmovisión literalmente es la visión del cosmos o del mundo, es la base sobre la que desarrollamos y construimos nuestra interpretación de todas las cuestiones de la existencia. ¿Existe una cosmovisión que sea correcta y corresponde a la verdad, a la verdadera realidad? Claro que sí. La cosmovisión divina revelada en la palabra de Dios. Esa es la realidad. Por tanto, los ojos del Señor están en todas partes, contemplando a los malos y a los buenos. Quiero comentarles que esto de la cosmovisión es algo en la cual nosotros podemos tener firmemente nuestra creencia en la realidad, en la percepción que estamos viviendo en este mundo. Como seres humanos miramos al mundo a través de filtros que impactan nuestra forma de interpretar y entender lo que nos rodea. Ese filtro se llama cosmovisión y es fundamental. ¿Y qué enseñamos acerca de la cosmovisión bíblica a nuestros jóvenes o incluso a los miembros mayores de la iglesia? Esto sería lo mejor para todos nosotros. Así es que quiero decirles que nosotros estamos precisamente relacionados en este mundo de la realidad. A partir de esto, de lo que nosotros estudiamos en esta semana, veremos la realidad acerca de la educación que tenemos para nuestros jóvenes y sobre todo para nuestros niños. ¿Por qué? Hay varios versículos en los cuales nosotros debemos de entender que los ojos nuestros están cegados quizás por una realidad de esa batalla que surgió en el cielo, de eso que está pasando en el cielo, de esa guerra en el cielo y que se trasladó a la tierra. Ahora este ser se ha encargado de tergiversar la realidad de lo que nosotros estamos viviendo en nuestra educación. Todos nosotros tenemos quizás preguntas, y hay una pregunta que se hizo Leibniz. ¿Cuál es esa pregunta? Bueno, déjenme decirles que esa pregunta, quizás a lo mejor en algún momento tú te lo has hecho. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Bueno, muchos de nosotros quizás a lo mejor no podríamos responder a esta pregunta, pero la Biblia sí la responde. ¿Cómo responden las Escrituras a esta pregunta? Bueno, quiero comentarles que los estudiosos de la cosmovisión bíblica la responden con la idea de un Dios no creado, cuya existencia se asume y no se cuestiona, como lo declara la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 1:1 nosotros podemos observar precisamente que Dios está al tanto de todo lo que Él creó, de todo lo que Él hizo. Es decir, la creación que está relacionada con nosotros como el ser, la divinidad, las tres personas omniscientes, omnipresentes y omnipotentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la creación de los mundos, Dios estuvo allí, según lo que nos dice Juan en el capítulo 1, verso del 1 al 14. El Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Él hizo todo y a través de Él todo lo que se hizo fue creado. Pero ustedes y yo hemos visto que hay dos cosmovisiones, la atea y la teísta. La cosmovisión atea, obviamente nosotros sabemos que ellos dicen que el universo y todo lo que contiene simplemente no existe. No existen dioses ni entidades sobrenaturales. No hay sentido ni propósito para la vida, aparte de la propia subsistencia.
Estas dos principales cosmovisiones que nos están afectando a nosotros que tenemos la cosmovisión teísta, la cual creemos que el universo y todo lo que contiene fue creado por Dios, que Dios existe y se preocupa por su creación, fuimos creados además con un propósito para vivir eternamente junto a nuestro Dios. Todo esto lo tenemos también reflejado en los 10 mandamientos, donde se expresa la comunión entre Dios y la creación, particularmente en el día sábado, el día de reposo, y ustedes se acuerdan de ese versículo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Por qué nos recuerda? Porque precisamente esto habla acerca de que nosotros debemos de acordarnos de quién fue nuestro creador. Esta es la cosmovisión teísta, acordarnos de quién nos creó, de quién es el que elaboró con sus propias manos al ser humano. Así es que en los 10 mandamientos, ahí se expresa la comunión entre Dios y la creación, particularmente el día sábado, el día de reposo, esa expresión de la perfección del Dios que tiene allí en los 10 mandamientos, se señalan precisamente que Dios es no solamente nuestro creador, sino también el sustentador. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios personal, que nos ama y que interactúa en su creación. No solo es omnipotente, es omnisciente y omnipresente, sino que se preocupa por cada uno de nosotros individualmente y anhela nuestra compañía. ¿Sabe? Nosotros debemos de pensar en lo siguiente. Hay un párrafo de Historia del Patriarcas y Profetas en la página 105. Nunca reveló Dios al hombre la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. La ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Esta es la cosmovisión bíblica, ¿verdad? Esta es la que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos, es la que nosotros debemos de enseñarle a cada uno de nuestros jóvenes. A veces ellos están relacionados ya con una cosmovisión diferente. Allá en las escuelas les están enseñando cosas diferentes a lo que la Biblia enseña, a lo que nuestras doctrinas tenemos como base fundamental para vivir en este planeta Tierra. La cosmovisión bíblica, y quiero que ustedes vayan y vean lo que dice el libro de en el libro de Efesios 6, versículo 12. Es decir, allí se nos presenta unos principios. ¿Cuáles son o qué principios se encuentran en estos textos que nos pueden ayudar a comprender mejor la realidad que nos toca vivir? Bueno, en estos textos bíblicos encontramos una de las doctrinas fundamentales. Déjame decirte que vivimos en una cosmovisión en donde estamos en una lucha entre el bien y el mal, en donde sabemos que nuestra lucha, como dice Efesios, no es contra sangre ni carne, sino contra potestados, contra príncipes de las tinieblas. Es decir, los principios de la cosmovisión bíblica son primero la existencia de Dios, la creación, la Biblia, el plan de redención y la ley de Dios. Estos son fundamentales para enseñar en la educación cristiana. Esto es fundamental para que nosotros aprendamos que no solamente esto de la creación, sino también es de la redención como un solo plan. Ese es el principal objetivo de lo cual nosotros en la educación que construimos día a día debe de ser el pilar del alumno como una obra maestra del Creador, o como enseñarles a ellos que es parte de lo que el Creador ha hecho para nosotros. La naturaleza caída, obviamente esto es parte de lo que nosotros estamos viviendo como una naturaleza caída. Por ejemplo, podemos decir que al observar un arco iris, mis queridos hermanos, hay una diferente cosmovisión. ¿Cuál? La cosmovisión atea lo único que va a ver es un fenómeno físico natural, es ver un arco, es ver nada más colores. Sin embargo, la cosmovisión bíblica se refiere a algo diferente. ¿Qué es lo que nosotros vemos atrás de esa cosmovisión bíblica viendo el arco? Bueno, lo que nosotros vemos es precisamente la promesa de que Dios jamás iba a destruir la tierra con agua, con un diluvio como lo hizo en un principio. Esas son las dos diferentes cosmovisiones de lo que enseña
la cosmovisión atea y lo que se enseña en la cosmovisión teísta. La cosmovisión bíblica, por supuesto, se sustenta en un conjunto de doctrinas que nos enseñan no solamente a cómo vivir, nos enseñan también a cómo tomar decisiones morales, nos enseña también a cómo vivir o convivir con nuestros semejantes. Es decir, nos enseña también a cómo interpretar el mundo que nos rodea. Esto es parte de la doctrina bíblica, esto es parte de lo que nosotros estamos viendo en esta realidad, en este mundo en el que estamos. ¿Hay algo más que podemos ver en esto? Es precisamente una pregunta que quizás podemos hacernos. ¿Qué podemos esperar del futuro? ¿Qué es lo que nosotros nos espera? ¿Saben? Yo quiero decirles que la educación cristiana debe estar arraigada y cimentada precisamente en la Biblia. Tengamos cuidado con lo que nosotros estamos viendo precisamente, crecer a nuestros hijos y a nuestros jóvenes con algo diferente a lo que la Biblia nos enseña, la cosmovisión bíblica. Ahora, podemos entrar viendo la siguiente diapositiva, adorada al Redentor, que fue parte de lo que nosotros podemos entender en esta cosmovisión. En adorada al Redentor, tenemos algunos textos bíblicos ahí en el capítulo de Juan, del 1 al 14. Yo hice la tierra, dice Isaías 45:12, yo hice la tierra y sobre ella formé a la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos y di órdenes a sus constelaciones. Mis queridos hermanos, déjenme decirles que la Biblia comienza dando por sentado hechos fundamentales. Dios existe y ha creado al universo. En alguna ocasión hemos encontrado a gente que no cree en Dios. Hemos encontrado a gente que dice que Dios no existe. En una ocasión, una maestra les enseñaba a sus alumnos que todo lo que se ve existe, que todo lo que se palpa existe. Y así es que les enseñaba y llamó a uno de sus alumnos al frente y le dijo, ven Juanito, por favor. Y Juanito, al acercarse, le dijo, maestra, dígame usted. Y la maestra le preguntó, Juanito, ¿observas a tus compañeros? Sí, porque existen. Ven Juanito, y lo acercó a la ventana. A ver Juanito, ¿observas a los cielos? Claro maestra, lo veo, es porque existe. Mira Juanito, un ave volando. ¿Lo puedes ver? Sí, porque existe. Mira ese árbol y ves el pasto, el árbol y el pasto. Sí, maestra, los estoy viendo. ¿Sabes por qué? Es porque existe. Pero había una niña, María, cristiana, que tenía una cosmovisión bíblica diferente a lo que la maestra estaba enseñando en clases. Y entonces inmediatamente alzó la mano y le dijo, maestra, ¿puedo hacerle unas preguntas también a Juanito? Y Juanito se acercó nuevamente al estrado. María entonces empezó a preguntar y le dijo, Juanito, por favor, dime, ¿ves a todos nuestros compañeros? Claro, es porque existe. Entonces, Juanito, ¿ves el cielo? Claro, lo veo porque existe. Juanito, ¿ves los árboles? ¿Estás viendo las aves? ¿Estás viendo el pasto? Y dijo, claro que sí, María, lo veo porque existe. Y entonces María hizo una gran referencia. De acuerdo a lo que la maestra nos ha enseñado, que todo lo que se ve existe, pregunto Juanito, ¿la maestra le puedes ver su cerebro? Y dijo, no lo puedo ver. Entonces Juanito, la maestra no tiene cerebro. Es decir, muchas veces nosotros tenemos una visión diferente. Pero la cosmovisión bíblica nos enseña a ver más allá de lo que existe. La cosmovisión bíblica basada en la creación, basada en la interpretación, nos enseña que Dios es el creador y que aunque no lo podemos ver a través de los ojos de la fe. Finalmente la evolución, finalmente lo que nos enseñan allá afuera acerca del creacionismo, del evolucionismo, todo eso es basado en la fe. Es decir, ellos también, los que no aceptan la creación, realizan algo que se llama fe, porque no han podido comprobar la evolución. Así es que como no lo han podido comprobar en un laboratorio, no lo han podido comprobar en probetas,
pues todo lo aceptan a través de la fe. Y yo te pregunto esta mañana, ¿qué te gustaría más creer, a través de los ojos de la fe? La visión, la cosmovisión de la creación de un Dios creador, sustentador, redentor, o la cosmovisión ateísta, de que todo surgió de la nada, de que nada existe por una inteligencia, sino que fue por casualidad, ¿verdad? Es decir, todo esto anula lo que la Biblia dice, pero yo quiero creer en esta cosmovisión acerca de la creación. Así es que yo te invito a que todo esto de que nosotros estamos viendo acerca de la cosmovisión y de las doctrinas, podamos verlas dentro de la Biblia. Y como les decía, el plan de la redención, dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, nosotros podemos creer que hay un plan que no solamente consiste en la creación, sino también en la redención. Que cuando el hombre pecó, Dios no dio por malograda su creación, tenía preparado ese plan divino. Ese era el mismo creador que tenía que venir a esta tierra para morir, pues para salvar a lo que había creado, para que todo aquel que creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, está relacionado también con lo que nosotros conocemos, con el evangelio el mensaje de los 3 ángeles, de Apocalipsis 14, 6 y 7. Este evangelio eterno que estamos llamados a proclamar al mundo está íntimamente unido a la creación, relacionado con las dos, porque es parte de la redención. Así es que el plan de la redención, mis queridos hermanos, fue concebido por Dios desde antes de la creación del ser humano y de este planeta. ¿Qué incluye? Bueno, incluye la esperanza de una segunda venida, porque si no, no estuviera completo todo este plan. No solamente era crearlos, era también redimirlos, y ahora esperamos la segunda venida de Cristo Jesús para que este plan maravilloso de la redención esté completamente completo, válgase la redundancia. Tenemos allí en la ley de Dios precisamente remarcado lo que decíamos hace un momento. Podemos ahí ver lo que la Biblia menciona acerca de qué debemos de enseñarle a nuestros jóvenes de la ley de Dios. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Para la cosmología atea, ustedes saben que no existe una verdad absoluta, sino que todo es relativo, es decir, que todo lo vemos de acuerdo a nuestros propios ojos, a nuestras creencias, que todo es subjetivo. Por tanto, las decisiones morales también son subjetivas, son relativas, y eso permite que distintos países dicten leyes distintas sobre el comportamiento moral de las personas. Y tú y yo lo hemos visto reflejado en las currículas o en los planes de estudio de cada país, dependiendo de que cómo cada país está haciendo sus propias creencias, la está manifestando precisamente en los planes de estudio. Sin embargo, en la Biblia encontramos la norma absoluta, inmutable, es eterna, y sobre todo de obligado cumplimiento para todo ser humano. ¿Dónde la vemos? Bueno, en la ley de Dios, esa ley que Dios mismo la escribió con su propio dedo. Su violación es castigada con la muerte, según lo que dice Romanos 3:23, Romanos 8:23, Romanos 6:23. De ahí entonces surge la necesidad de ese plan de redención, porque como todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que la ley de Dios está basada también fue escrita o pensada nada más para el ser humano, sino fue hecha con mucho amor y con mucho respeto hacia Dios. Ahí está el código moral que nos debe de regir a todos. Ahí está el código que nos debe de instruir a todos como cristianos. Es lo que realmente es correcto ante los ojos de Dios. ¿Qué tenemos que estudiar y meditar en esto que hemos aprendido durante esta semana? Bueno, que el verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma de cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de ver. Y como parte de entender esta cosmovisión bíblica de lo que estamos enseñándoles a nuestros hijos,
Voy a leerles lo que dice Camino a Cristo. La educación cristiana mantiene el principio creacionista con distinción en un área de posverdad y secularización. La naturaleza y la revelación a una dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, sabiduría y gozo. Mirad las maravillas y bellezas de la naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad, no solamente del hombre, sino de todos los seres vivos. El sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra, los montes, los mares y los valles, todos nos hablan acerca del amor de Dios. Los grandes principios de la educación, entonces, mis hermanos, podemos decir que son inmutables. Están afirmados eternamente y para siempre, porque son los principios del carácter de Dios. El principal esfuerzo del maestro y su propósito constante han de consistir en ayudar a los alumnos a comprender estos principios y a sostener esa relación con Cristo que hará de ellos un poder dominante en la vida. Y el maestro que acepta esa meta es un verdadero colaborador con Cristo y con Dios. Y yo puedo añadir no solamente el maestro, sino también el Padre. Nosotros como padres estamos obligados a enseñarles a nuestros hijos la cosmovisión bíblica. Un día se encontraba un conferencista y hablaba precisamente de que Dios no existe, esta cosmovisión atea. Y decía: ¿habrá alguno aquí que me pueda decir si Dios existe? Y de pronto, allá al fondo del lugar donde estaban, se paró un recién convertido. Todos lo conocían como el borrachito, todos lo conocían como la persona que siempre se embriagaba. De pronto él alzó la mano y empezó a caminar por todo el pasillo hasta dirigirse al conferencista, llevando en su mano una naranja. Y entonces se dio cuenta que empezó a pelar la naranja. Y conforme iba caminando y conforme iba llegando hacia el conferencista, la naranja fue quedando totalmente pelada. Lo quedó viendo, le enseñó la naranja, la partió en gajitos, sacó una bolsita, lo vio y se lo puso en la boca. Se la comió. Y entonces este borrachito recién convertido le preguntó al conferencista: ¿la naranja estaba dulce o estaba agria? Y entonces el conferencista exclamó: ¿cómo voy a saber si está dulce o está agria si yo no lo he probado? Exacto, dijo el recién convertido. ¿Tú cómo vas a probar si Dios existe o no existe si tú nunca has querido probar a través de los ojos de la fe? ¿Saben, mis queridos hermanos y amigos? La cosmovisión teísta de que Dios es nuestro creador es lo que tenemos que enseñar en las escuelas, en casa, donde quiera que estemos, porque es Dios no solamente el creador. La doctrina del santuario, la doctrina de la segunda venida de Cristo, de la redención y sobre todo de un mundo nuevo, es parte de nuestras creencias que tenemos que plasmarle en la mente de nuestros hijos para que ellos puedan también tener esa creencia, esa cosmovisión real y absoluta que la Biblia nos enseña. Gracias. Bien, hermanos, ha sido un programa muy bendecido. Esperamos que sea de provecho para nosotros, para nuestra vida espiritual. Y para concluir con este programa de Escuela Sabática, les voy a invitar a que hagamos una oración y vamos a prepararnos para el programa de culto divino. Oremos, hermanos.
Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por este programa que tuvimos. Gracias, Señor, por las enseñanzas que han quedado. Y te pedimos que todo lo que hoy escuchamos y hoy aprendimos podamos ponerlo en práctica, Señor, que pueda ser guardado en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pedimos que nos prepares para el programa que sigue y que tu Espíritu Santo se quede con nosotros. En Jesús, amén. Hermanos, agradecemos que nos hayan visto en esta transmisión y vamos a esperar unos minutitos para que nos podamos seguir conectando a la siguiente programación. Que el Señor los bendiga.